buenas tardes, bienvenidos a Fiespal, a vuestra casa. Hoy es un día especial, no hace ni un mes que nos dejó Umberto Eco, que como bien decía la presentación, era un hombre muy ligado a la comunicación, al periodismo, a la semiótica, a la cultura al fin y al cabo, y que bueno, deja detrás de sí una vasta obra bibliográfica en todos los sentidos, en literatura, en ensayo, en artículos, y que efectivamente además nos dejaba, habiendo publicado hace bien poco una obra que de alguna manera sintetiza o resume esa vinculación del mundo de la cultura con el mundo del periodismo, con el mundo de la literatura, que él tanto trabajó. Me refiero al libro número 0, en el que, de una manera muy mordaz, aparte de hacer, como en todos sus libros, un recorrido fantástico por la ciudad de Milán, hacía una perspectiva, una visión muy mordaz del mundo del periodismo, ¿no? Llegando a afirmar que los periódicos no están hechos para difundir, sino para encubrir noticias. Creo que es una de las máximas que pueden resumir ese estilo tan de Umberto Eco a la hora de definir el mundo de la cultura y de la comunicación. Hoy le rendimos un particular homenaje a alguien que ha hecho tanto por el periodismo, por la semiótica, por la lingüística, y hemos convocado a 3 profesores, 3 investigadores que conocen bien su obra. Vamos a comenzar por Francisco Sierra Caballero, después tomará la palabra Cristian Arteaga y finalmente lo hará José Enrique Finol. El primero de los profesores que van a intervenir es Francisco Sierra Caballero, director general de Fiespal, catedrático de Teoría de la Comunicación e investigador del Instituto Universitario de Estudios sobre América Latina. Además es director del Grupo Interdisciplinario de Estudios en Comunicación Política y Cambio Social y es editor también de la revista de Estudios para el Desarrollo Social de la Comunicación, Redes. Experto en políticas de comunicación, nuevas tecnologías y participación ciudadana de la Unión Europea, ha impartido clases y conferencias como profesor invitado en prestigiosas universidades de América Latina, así como ha impartido clases y conferencias en centros de investigación y universidades de España, Portugal, Francia e Italia. Autor, entre otras publicaciones, de Políticas de Comunicación y Educación, Crítica y Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento en GEDISA o Elementos de Teoría de la Información en MAD. Es fundador y vocal directivo de Relaciones Internacionales de la Asociación Española de Investigación de la Comunicación y en la actualidad es presidente de la Unión Latina de Economía Política de la Información, la Comunicación y la Cultura y presidente en funciones de la Confederación Iberoamericana de Asociaciones Científicas en Comunicación. Sin más preámbulo, le cedo la palabra. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Me van a permitir hacer una breve lectura de algunos considerandos, quizá no tan centrado en la obra semiótica fundamental en la historia de la comunicación, a todos los efectos, pero sí en esa última novela y en algunas consideraciones que creo que pueden ser oportunas para siempre volver a la lectura de sus textos, que es lo que da sentido a este acto de homenaje y reconocimiento a la labor y a la vasta influencia en el que quizá mi colega José Enrique Finol puede entrar en más detalle sobre las lecturas latinoamericanas del aporte de la semiótica de Eco en nuestra región. Me gustaría reconocer lo que podríamos denominar el ejemplo, la virtud del magisterio de la cultura de la vida buena. Entre Madrid, en Sevilla y Bogotá, los caminos del pensamiento y de la lectura son siempre, en cierto modo, inextricables. Bien lo sabía el sabio de Bolonia, un bibliófilo, por otro lado, incansable, vivo ejemplo del hombre renacentista que quizá, digo solo quizá, es una consideración a tomar en cuenta, no vuelva a repetirse en la historia de la cultura. Lo señalaba recientemente con motivo de su última novela número 0, antes citada, y en aquel entonces afirmaba,
haciendo la reseña de su obra, que nuestro tiempo, si por algo se caracteriza, es un tiempo de multitudes y, en cierto sentido, de cultura de la aglomeración. Todos saben que Eco, en las facultades de Periodismo y Comunicación, fue mundialmente célebre, no tanto por el manual de cómo hacer una tesis, como por su obra, tampoco en nombre de la rosa, el clásico ensayo Apocalípticos e Integrados. Un diagnóstico sobre la cultura de masas que era posible, y aquí reivindico el papel de los medios públicos hoy amenazados en Europa, por un centro como la RAI, que además de cumplir una función de servicio público, tenía un centro que permitía la investigación, inexistente prácticamente en la universidad en aquella época, sobre ese fenómeno de la sociedad del consumo y la cultura de masas. Ese texto, Apocalípticos e Integrados, fue sin duda una referencia obligada en los primeros planes de estudio de las facultades de periodismo de toda Europa y, por supuesto, también en América Latina. Desde entonces aprendimos que las multitudes, antes denominadas masas, más allá del diagnóstico de apocalípticos e integrados, son un fenómeno de la modernidad, tanto como lo es también, en cierto modo, la democratización del acceso a la cultura, un proceso nunca exento, como todos saben, de numerosos problemas, de tensiones, de contradicciones. Y en modo alguno explicable sin más por el desarrollo de la tecnología. Hoy el acceso al ciberespacio obedece al mismo principio que da lugar, por ejemplo, a la ocupación de las Ramblas de Barcelona, como nos recordaba recientemente mi querido Miquel de Moragas a propósito de la visita del bueno de Humberto Eco por primera vez a Barcelona. Para quien no conozca esta intrahistoria, el profesor Miquel de Moragas fue uno de los primeros catedráticos de comunicación en España y el introductor de la semiótica de la obra de Humberto Eco en el país para las nuevas generaciones de estudiosos en esta línea de investigación. Son esas masas las que hacen posible también la ocupación de la Puerta del Sol. Sin duda Eco era deudor de la galaxia Gutenberg, de una cultura a otra, una cultura en proceso quizás de extinción o de creciente marginalidad. Resulta paradójico que el centro de estudios que fundara en Bolonia, hoy, en la actualidad, sería materialmente imposible de acuerdo a las exigencias neoliberales del proyecto de convergencia de la educación superior europea, cuya acta fundacional ocurriera curiosamente en la misma universidad donde dictara por tantos años cátedra el brillante estudioso y cuyos conocimientos hoy serían considerados por Bruselas, por la Unión Europea, como unos conocimientos incompetentes, por tanto, no factibles de desarrollo en una universidad mercantilizada. Hace décadas, el profesor Neil Postman insistía que el papel de la educación ha de ser siempre proteger ese legado humanista del sabio de Bolonia. En sus críticas a Internet, polémicas como otras que con ironía y atino apuntaba Eco, esta cuestión define en parte la herencia cultivada por el autor en forma de filosofía de la sospecha o cultura de la duda, más que pertinente, por cierto, en la era de la llamada cultura like o lais, por influencia de cierto posmodernismo conservador tan en boga en nuestra cultura crítica. Humberto Eco, como el profesor Disamis, protagonista de su última novela, pecaba en este sentido de cierto exceso neobarroco. Pero ¿quién no es ajeno a esta deriva en nuestra cultura? Eco, además, pertenecía a otro tiempo y otra era, la era del registro, la de la cultura conservadora, en el sentido del teórico Abraham Mols. Por eso los personajes de su última novela piensan la memoria externa en términos de CD y no de la nube. Ello explicaría por lo mismo la crítica a las redes, los móviles y la cultura radical chic del autor de La estructura ausente. Pero esta no era solo la opinión anacrónica de un intelectual que pudiera ser considerado fuera de su tiempo. Muchas facultades de comunicación comparten la idea de nuestro autor, empezando por reconocer que tampoco parecen acompañar el reto de la revolución digital. No sé si es válida la afirmación que asevera categóricamente el profesor Disamis en número 0. En la universidad, las cosas funcionan de manera exactamente contraria al mundo normal.
Es el caso de quien les habla de la Universidad de Sevilla, donde como decano tuve la idea de distinguir a Umberto Eco como doctor honoris causa por la Facultad de Comunicación que entonces dirigía. Probablemente la mayoría del profesorado de la institución tuviera un conocimiento exclusivamente mediático del semiólogo italiano, fundamentalmente como novelista de éxito. Digo probablemente porque cuando hiciera del mismo modo la propuesta de esta honorable distinción, la de doctor honoris causa, al profesor Armand Matelar, algunos docentes recibieron extrañados mi propuesta como prueba clara y evidente de tener poco o nulo conocimiento del campo de estudio de nuestra competencia. El caso es que todos unánimemente respaldaron con entusiasmo la solicitud al rectorado y pudimos recibir en nuestra institución al ilustre pensador. No era la primera vez, por cierto, que conocí a Umberto Eco en persona, ya en los años 80, esta vez como estudiante de la Universidad Complutense de Madrid, pude asistir a las conferencias que impartió en la Facultad de Ciencias de la Información, en la ciudad universitaria, seguramente por iniciativa, no recuerdo en estos momentos, pero probablemente a tenor de las invitaciones que cursaran los profesores Jorge Lozano y Cristina Peñamarín. En aquellas lecciones magistrales admiramos su sacarronería, la inteligencia crítica y la sabiduría humanista que rezumaban sus comentarios y consideraciones a unos cientos de alumnos que observábamos asombrados las complejas lecciones y posibilidades que nos brindaba la semiótica como herramienta de estudio de la comunicación moderna. Más recientemente, en el 2010, en Sevilla, pudimos, además de ratificar su excelencia intelectual, convivir con el homenajeado varios días, siempre solícito al protocolo que marca este tipo de actos en la centenaria Universidad de Sevilla. Solo pidió una cosa en su visita, lógicamente acudir a revisar los originales en la Biblioteca Colombina. La pasión por el libro de Eco era más que legendaria, no solo por los valiosos incunables y numerosos volúmenes que atesora, sino también por su conocimiento del medievo y de los textos clásicos, empezando, claro está, por Santo Tomás. De su paso por Sevilla, justamente tuve a bien regalarle un pergamino con la imagen del teólogo de incalculable valor, dados los tesoros ocultos o perdidos que aún guarda en sus calles la capital hispalense. A cambio, él nos acompañó de buen grado a la visita a la catedral y las conversaciones varias sobre su vida y obra, siempre aderezadas con un buen whisky y con el fino humor que le caracterizaba, pese a su ya por entonces reducida movilidad personal. Con Jorge Lozano, Eliseo Colón y Lucrecia Escudero, entre otros, compartimos mesa y mantel y acompañamos al autor al acto central del seminario de alto nivel sobre barroco y comunicación. Antes calificaba Eco como exceso neobarroco en algunas de sus formas de expresión. Y curiosamente organizamos, aprovechando su visita, un seminario en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo sobre barroco y comunicación junto a Roger Chartier, a iniciativa del profesor Antonio Miguel Bernal, como parte del programa de la Escuela Focus Abengoa dedicado a los altos estudios en esta materia en humanidades. Memorable acto en la iglesia del antiguo Hospital de los Venerables, solo posible en una ciudad como Sevilla y muy propio, por otra parte, como digo, del propio Umberto Eco. Sobra decir que la convocatoria fue multitudinaria y excelente la acogida y calidad de la conferencia, tanto por el tema que abordó como por el nutrido y selecto público que nos acompañó en tal ocasión. Pero más allá del anecdotario y el memorial del convento, nunca mejor dicho, de aquellos febriles días de celebración y homenaje, me quedo con dos lecciones con él aprendidas en aquella visita. El compromiso con la tradición y el legado humanista que reposa en el mundo del libro y en la escritura, en países como Italia o España, con la consiguiente necesidad, en coherencia, de volver a los clásicos, y en segundo lugar la necesidad de pensar en el mundo, de intervenir en la sociedad, de no renunciar, como hicieron muchos intelectuales ligados en su momento al antiguo Partido Comunista de Italia. El centro de la RAI era un centro de pensamiento muy interesante donde inició su andadura Umberto Eco. De no renunciar, decía, a un pensamiento anclado en la inmanencia de la vida. Él siempre dio ejemplo cotidiano de su voraz curiosidad intelectual por lo elementalmente humano, porque como Edgar Morin sabía que nacer es conocer, y la escritura y la lectura, un acto político de reivindicación de la vida buena. Solo por ello bien merece volver a esos textos clásicos del autor en materia de semiótica y a toda su dilatada obra
que iniciábamos en referencia con el clásico dedicado al debate sobre la cultura de masas desde los años 60 en todo el ámbito occidental. Pero me permiten hacer unas consideraciones sobre su obra número 0. Citaba antes 3 ciudades: Madrid, donde por primera vez tuve la fortuna de conocer directamente su trabajo; Sevilla, donde pudimos homenajearle con el doctorado honoris causa; y Bogotá, porque era justamente el momento en el que estaba leyendo y trabajando sobre esta polémica novela que tanto debate ha suscitado en su propio país, ¿no? Coincidía además esta lectura con un debate acalorado en Ecuador sobre el mal uso de las redes sociales y estas declaraciones también polémicas de Eco criticando el imperio de la estulticia en la galaxia Internet. Que nuestro tiempo es el tiempo de las multitudes conectadas o no es un hecho indiscutible. Véase el caso citado de las Ramblas de Barcelona, un caso prototípico de urbanismo en el que la ciudad de Barcelona está muriendo de éxito. La plaga de turistas es, como saben, un problema cotidiano para la vida y la identidad local de los habitantes de la ciudad condal. Ahora, el problema es pensar la emergencia de esta nueva cultura de la aglomeración. Que las multitudes, las antes llamadas o denominadas masas, más allá del texto apocalípticos e integrados, es un fenómeno de la modernidad, es indiscutible. Como lo es también el hecho de que ello es resultado de mejores condiciones de vida y de un proceso de democratización de acceso a la cultura, o diríamos, de visibilidad y presencia en el espacio público. Plantea ello numerosos problemas al respecto que me gustaría reflexionar a propósito de número 0. Primero, el derecho a la palabra y la participación, que evidentemente no está exento de conflictos y de contradicciones. Pero no podemos achacar al problema del uso de la tecnología las nuevas formas de trabajo, ni siquiera los errores o la mala praxis si hablamos de los profesionales de la información. El acceso al ciberespacio es el mismo que el que ocupa las Ramblas o hace posible la ocupación por parte del movimiento 15M de la Puerta del Sol. Quizá Humberto Eco era deudor de la galaxia Gutenberg, bibliófilo, defensor del papel, de esa cultura, no sé si en proceso de extinción. Pero también, en cierto sentido, partidario de cierto modelo elitista de lo que representa la universidad moderna, la misma que sufrió, por cierto, autores como Raymond Williams por razones de pertenencia de clase. Podríamos compartir, por tanto, que si bien es cierto que en las redes domina la llamada cultura hilota y que la ocupación del ágora mediática no está exenta de inconvenientes, por ejemplo, la violencia simbólica o la redundancia, ello no significa que el proceso de transformación revolucionaria que introduce la cultura digital no contribuya a una mejora, en términos generales, de los niveles de cultura y de conocimiento. La novela de Eco se puede interpretar como una crítica a la información, cito literalmente, humanoide, al periodismo impreso, al medio en soporte papel, hoy en decadencia más bien por la lógica mercantil, y también, como no, hay que recordarlo, por el proceso de financiarización de la industria periodística en manos de grandes corporaciones privadas, industria de telecomunicaciones, eléctricas y capital financiero fundamentalmente, propietarias accionariadas de los principales grupos periodísticos en todo el mundo. Les recuerdo el argumento genial de la novela. El periódico Domani, que piensa la noticia del mañana, sirve al autor para una crítica a la totalidad del mundo de la información convencional, que podemos constatar a diario en la prensa rosa, el periodismo deportivo o, por descontado, en la información política de actualidad. Nuestro tiempo es el tiempo del periodismo y la información redundante, pero esto resulta a todas luces pertinente y obvio en conceptos al uso como la idea de infoxicación. Siempre hemos sabido, confiesa uno de los personajes de su novela, que los periódicos enseñan a la gente cómo debe pensar. La propia historia de Italia, con realidades como la Operación Gladio, que no es ciencia ficción, sino la epopeya de la cultura de masas dominante, ilustra el papel que han tenido los medios hegemónicos a este respecto en la construcción de la democracia.
Frente al principio de palingenesia, que debiera regir deontológicamente el ejercicio periodístico, medios como La Voz de la Cloaca, que retrata la novela, constituyen no la información basura, sino los desagües o residuos del poder, hoy básicamente representado por el capital financiero y el proceso de mercificación de los medios. De modo que cuando se afirma que no son las noticias las que hacen al periódico, sino el periódico el que hace las noticias, quienes siempre hemos abogado desde la teoría crítica por pensar los dispositivos de control y dominio de la información, estamos señalando también el por qué las multitudes, los tradicionalmente llamados públicos o audiencias, huyen de los medios convencionales a las redes de interacción personal, en lo que Ignacio Ramonet describe como el paso de los medios de masas a la masa de medios. Lo sorprendente es que la profesión no está pensando en la era de las redes, en la sociedad del conocimiento, en las nuevas lógicas de enunciación que se están reafirmando. Por el contrario, en las formas de información basura que la novela critica, estamos reproduciendo los modelos tradicionales de la sociedad industrial, fordista y taylorista, convirtiendo el oficio periodístico en el desmentido del desmentido o en el cálculo de la ambigüedad. Tenemos ejemplos recientes, en el caso de España, del diario El Mundo sobre los atentados de Atocha, el diario El País sobre la cobertura, por ejemplo, en Venezuela, o sobre los nuevos ayuntamientos democráticos que están experimentando en el país, o el caso emblemático, ilustrativo, que en realidad es el que podría representar perfectamente el periódico Domani de número 0, el canal Fox y el señor Rupert Murdoch en su continua política editorial del chantaje y del dossier en la mayoría de los casos falsos. La obsolescencia, pues, de los medios de referencia mucho tiene que ver con la renuncia al compromiso y la estrategia de la sospecha, la propia del pensamiento crítico y el periodismo independiente que autores como Chávez Nogales impulsaron a principios del pasado siglo XX y que hoy es una farsa, especialmente donde más se insiste en la idea falsa de libertad de expresión, en el mito de la objetividad, en el modelo del periodismo angloamericano, que Eco, a través de algunos de sus personajes, critica con bastante razón. Podríamos hablar en este sentido de cómo se pueden mudar las rutinas y conceptos del oficio periodístico. No es el objeto de la novela, como podrán imaginar. Recientemente en Ciespal celebrábamos un simposio internacional de periodismo de ciencia y tecnología en el marco del Plan de Cooperación CELAC-China e insistíamos justamente en el reto que tiene por delante el oficio en esta materia. Insisto, no es el objeto de la novela de Umberto Eco. Pero sí me mueve a consideración, después de la lectura, tomar en cuenta algunos elementos que creo son significativos. La propia marginalidad del periodismo científico en los espacios de divulgación general son ilustrativas de que esa práctica dominante en los medios que retrata con bastante crudeza en su novela Umberto Eco es más extendido de lo que uno deseara. Sabemos que el tiempo de la información en la sociedad del conocimiento es el de la difusión al vulgo, el de la socialización del saber a las multitudes. No otra cosa es la mediación, como afirmaba con razón el sociólogo alemán Niklas Luhmann, que reducir la complejidad, un poderoso sistema de reflexividad que puede hacer efectivo el avance de la ciencia y la tecnología, contribuir al bien común, al principio de comunidad, en este caso de comunismo científico, como una gran labor que podría ejercer la información de actualidad. Quienes siempre hemos pensado que Gramsci tenía razón, sabemos que todo hombre y mujer es un intelectual en potencia, construye hipótesis, piensa y crea sus condiciones de vida, inventa sus ecologías culturales, desarrolla una praxis, lógicamente no profesionalizada desde el punto de vista de división social de trabajo, pero hay pensamiento, hay acción, y sin embargo esa dimensión del periodismo no está presente en muchos de los programas dominantes, ni siquiera a pesar de políticas de diálogo, ciencia y sociedad. Sabemos, como señala Boris Groys, que en la nueva economía de la cultura la innovación es básicamente una operación de mediación, de comunicación pública y de puesta en valor. En la historia social de la ciencia queda constancia cómo la creatividad no es monopolio de la división social del trabajo intelectual que ha establecido tradicionalmente la ciencia moderna. Antes bien, son muchos sujetos y gente común los que hacen posible la transformación de las bases de conocimiento. Por ello, frente al desperdicio de la experiencia, es necesario reconocer que la comunicación puede ser una plataforma de encuentro y de difusión, es decir, todo lo contrario a la pura redundancia de los desmentidos, en los que, irónicamente, hace una deconstrucción del oficio Eco en su última novela.
En otras palabras, decíamos antes, citando a Edgar Morin, sin hacer es conocer, y la innovación un proceso social que depende cada vez más del grado de socialización de la ciencia y la tecnología, este sería un otro periodismo, muy ligado a esa tradición humanista del sabio de Bolonia. Pero no estamos justamente en esas tesis, sino más bien todo lo contrario y lo que suscitó tanta polémica la publicación de Número Cero, un modelo profesional, unas prácticas y rutinas que hablan del futuro, o como decía el moderador en la apertura, que tienden a encubrir las noticias como principal función pública de la mediación. Este no es el tema, pero en cierto modo tiene que ver mucho con lo que es y representa Umberto Eco, un modelo ilustrado, humanista, renacentista, decíamos antes en cierto sentido, por el amplio espectro que abarcaba su obra, y que sin embargo está amenazada por una lógica de mercantilización. Decíamos irónicamente, el proyecto de Bolonia de integración de la Universidad Europea haría inviable el centro de estudios que dirigía Umberto Eco en estos momentos, de acuerdo a los indicadores de evaluación de la productividad científica del sistema de ciencia y tecnología de Bruselas. Y ese ejemplo es el que creo que hay que poner en valor. Solo por ello, por esa ironía, por esa humanidad, por esa reivindicación del saber compartido, es necesario volver a su legado, a esa vocación humanista, más allá de la división social del trabajo, y establecer a través de su ejemplo, del magisterio, de la propia obra, la justificación de un esfuerzo y, desde luego, de una forma de construir y pensar que no sé si está en extinción, como decía al principio, pero que desde luego es necesario que se cultive, yendo más allá, partiendo del pasado, construyendo sobre el futuro, no como Domani para crear noticias inventadas, sino justamente para leer en las cenizas del pasado los escenarios de futuro de la comunicación. Un ejercicio, no sé si semiótico, pero sí fundamentalmente reivindicación de la información como innovación, como transformación y como progreso. Muchas gracias. Tiene a continuación la palabra Cristian Arteaga, que es magíster en Estudios de la Cultura por la Universidad Andina Simón Bolívar, profesor titular de Análisis del Discurso en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador, profesor de Semiótica y Lingüística y de Seminarios de Autor en la Escuela de Sociología, así como profesor invitado en la Maestría de Estudios de la Cultura de la Universidad Andina Simón Bolívar y profesor de Teoría del Estado en el Instituto de Altos Estudios Nacionales. En el área de la investigación se ha destacado como investigador principal de la Comisión de la Verdad, como miembro del Decanato de Investigación del CAIN con el proyecto Deslindes y como coordinador de investigación de la Comisión 30S. Actualmente coordina una investigación sobre biopolítica y medios de comunicación. Sin más preámbulo, tiene la palabra. Muchas gracias a todos y todas, también a la deferencia de CIESPAL y su principal, Francisco Sierra. Indudablemente el fallecimiento de Umberto Eco sin duda alguna nos plantea ciertas interrogantes y tal vez ciertos lugares comunes. En esta ocasión más bien quería plantearles alrededor de 3 temáticas que quería un poco desarrollarlas y tirar como ideas para la discusión. Plantear primero la figura de Umberto Eco me parece importante como un semiólogo absolutamente heterogéneo, ¿no? Heteróclito en cierto modo, un semiólogo transdisciplinar que se acerca a los campos que van desde la semiología pura hasta el campo de la estética, la literatura, la crítica, la política, indudablemente el periodismo. Y en ese sentido, no solo reducir al ámbito del periodismo, sino más bien a la posibilidad de los aportes que ha hecho Eco en el campo de la comunicación. En este plexo, más bien, quisiera ubicar 3 viñetas en las cuales un poco quisiera discutir, ¿no es cierto?, alrededor de la obra de Eco y tal vez de la influencia que éste ha tenido. Indudablemente, Eco, siendo un semiólogo, ¿no es cierto?, creo que ha hecho un principio de transferencia, transgredido hacia los ámbitos de la teoría de la cultura. Y digo teoría de la cultura porque junto con
Malinowski y Lévi-Strauss dieron tal vez ese sentido tal vez científico a este concepto, ¿no? Y en ese sentido más bien un poco plantear la idea de la cultura en relación a la obra de Umberto Eco y sus aportes, digamos, en ese sentido. Una de las cuestiones que quería plantear es la idea de cultura en la obra de Eco, ¿no es cierto? Como tal, es una idea que está vinculada específicamente a un fenómeno de significación. Por tanto, si es significación, es comunicación, ¿sí? Se aleja tal vez un poco de las tradiciones más decimonónicas, especialmente alemanas y francesas, en tanto cultura como principio más bien de culto o de sabiduría, sino más bien aquí la propuesta es un proceso de significación en tanto la posibilidad de generar un principio de semiosis del mundo, es decir, de lectura del mundo y de lectura de las cosas, ¿no? En ese sentido, Umberto Eco podría constituir una trilogía, ¿no? Una construcción, digamos, trinitaria de pensar, por un lado, cultura, humanidad, sociedad, ¿no es cierto? Solo en la medida en que estas tres se establezcan a partir de relaciones de significación y solo en la medida en que estas tres configuren procesos de comunicación, pero no de un tipo de comunicación tradicional, un tipo de comunicación vinculada al emisor, mensaje, receptor, sino más bien un tipo de comunicación, digamos, de un modo relacional, tipo de comunicación individida entre naturaleza y cultura, un tipo de comunicación que estaría vinculado a un proceso de, digamos, opacio, un proceso bastante, hasta de algún modo, hasta entrópico, si se quiere, es decir, un proceso dialógico, ¿no? En ese sentido, ¿cuál es la apuesta de Eco alrededor de su eje semiótico? Podríamos decir que para Eco el eje semiótico cubre todo el ámbito cultural, por tanto todo el conjunto de la vida social, como un proceso semiótico que a la vez construye otro subsistema de sistemas semióticos. Es decir, un proceso de encabalgamiento, ¿no es cierto?, de sentidos con mayores sentidos y que de algún modo va generando también ciertos límites, que este es también uno de los procesos de un libro de Eco que pues, es interesante remarcar lo que es los límites de la interpretación. Es decir, Eco es muy claro en los ámbitos de la interpretación, no todo es interpretable, no todo es un proceso de democratismo del signo, digamos de algún modo, ¿cierto? En ese sentido, la semiótica para Eco es algo bien interesante, yo diría también cardinal en su obra. Porque primero la semiótica en el ámbito de la cultura, que tal vez por ahí nos recuerda a Yuri Lotman, pero no específicamente en esa línea, sino más bien la semiótica para Eco no es una aproximación ni un método. Es decir, para Eco la semiótica no es un principio de instrumentalización, sino más bien es una forma de estructuración del mundo. Digamos que es un elemento que organiza y configura la cultura, desde los signos. De ahí tal vez podamos entender, solo para hacer una digresión, porque por ejemplo en la antropología estructural de Lévi-Strauss estructura, digamos, del mundo antropológico del parentesco a partir de dos dimensiones, que es el sintagma y el paradigma, en función, digamos, del parentesco patrilineal y matrilocal, por ejemplo. Es decir, vuelve a la semiótica como tal, ¿no? Entonces, en ese sentido, la apuesta de Eco es una apuesta, digamos, que sale por fuera de los límites del proceso de instrumentalización como método y más bien como un proceso de estructuración del mundo de lo social, del mundo, digamos, de la significación y por tanto del mundo de la interpretación como tal, con sus límites, ¿no es cierto? Y esto de la interpretación que bien podría llevarnos tal vez a otros debates, tal vez más hermenéuticos, gadamerianos específicamente, ¿no? No obstante, en ese sentido, la cultura puede estudiarse para Eco, ¿cierto? Como un teórico, digamos, desde donde me interesaría, digamos, plantear algunas nociones. La cultura podría estudiarse para Eco desde un punto de vista absolutamente semiótico, ¿sí? Tal vez no desde un punto de vista antropológico, político o estético, sino más bien desde un punto de vista específicamente semiótico, porque la semiótica para Eco puede ser una disciplina que se ocupa de la totalidad de lo social. Y en esto de la totalidad de la social asumimos nuevamente una reivindicación tal vez de un concepto marxista, específicamente en el ámbito de la lógica de lo concreto de Kozik, es decir, una totalidad más no lo absoluto, ¿no? Entonces, asumimos en Eco tal vez una posición semiótica, sí, eminentemente académica, pero también en este caso político. Y es tal vez en este contexto que emerge tal vez uno de sus libros clásicos, que es la estructura ausente, ¿no? Específicamente como una posibilidad de ir constituyendo un aporte a la disciplina comunicacional, o por lo menos a la comunicación como tal.
perdón, ¿no? Y que es un poco lo que supondría tal vez este debate. Este debate más bien supondría que en todo proceso cultural puede y debe ser estudiado como un proceso comunicativo. Por tanto, todo proceso comunicativo o en el proceso comunicativo está subyacente, ¿no es cierto?, los procesos de significación que la hacen posible. Y estos procesos de significación no solo pasan por un eje semiótico, sino también pasan por un proceso interpretativo del sujeto, ¿no? Es decir, que también hay una especie de, digamos, vindicación de un sujeto que interpreta dentro, digamos, de una dinámica cultural, ¿no?, como tal. Y que además no solo interpreta, sino que además lleva hasta ciertos grados, digamos, estéticos, ¿no es cierto?, y de ruptura también de una estética alrededor de las disciplinas. Ejemplo concreto, Umberto Eco tiene un texto que se llama Lector in Fábula, por ejemplo. La propuesta de Lector in Fábula es eminentemente interesante. Es decir, primero, genera un proceso de hipótesis entre lector y autor, o lector y escritor. Y segundo, hacer un principio tal vez de juego, ¿no es cierto?, semántico, lingüístico, incluso disciplinar alrededor de por qué no leer la historia como novela y por qué no leer la novela como historia. Indudablemente es una apuesta, digamos, interesante para pensar este tipo, digamos así, de acercamientos como tal, ¿no es cierto? En ese sentido, el modelo semiótico que está planteando Umberto Eco es un modelo que aboga y que le es cardinal atraer el ámbito de la comunicación, porque se da cuenta que la comunicación es vital en los procesos de significación, tal vez más que otras disciplinas como tal, ¿no? Y en ese sentido hay una especie de mundo bicéfalo entre semiótica por un lado y comunicación. Es decir, no hay un principio, digamos, taxonómico muy común de la modernidad, sino más bien un proceso integrador entre comunicación y semiótica en este sentido, ¿no? ¿Por qué razón? Porque tal vez en este proceso de semiótica y comunicación se requiere el punto de vista del sujeto. Se requiere el punto de vista del sujeto que le permite identificar algo como un signo, como representación, o que le permita no identificar. Y si le permite identificar algo, es que tiene que atribuirle un significado de acuerdo a las convenciones usualmente socializadas. Y esto es interesante, es decir, estas convenciones socialmente, digamos, utilizadas, están vinculadas en el ámbito de la construcción de la cultura, que es la que define, digamos, al sujeto en relación a un proceso, digamos, en este caso, absolutamente consciente e inconsciente, es decir, de dimensión, digamos, cultural que se está planteando alrededor también de el eje semiótico de Eco, ¿no? Es decir, un sujeto interpreta, un sujeto comprende todas las dinámicas que la cultura le permite, digamos, amplificar o simplificar, incluso de manera inconsciente. Esta idea de dimensión cultural es tal vez un préstamo que hago, digamos, de la propuesta de Bolívar Echeverría en la definición de la cultura. En ese sentido, con todo este antecedente de la cultura para Eco, ¿no es cierto?, cómo nos plantea desde un eje semiótico la comprensión de la cultura, es indudable hablar de algo que había ya dicho Francisco, es decir, pasar de una macro proposición conceptual como cultura hacia un ámbito específicamente, digamos, concreto, como es la sociedad de masas, ¿no?, que es un tema, digamos, tan, por un lado ubicuo como concepto, pero muy concreto tal vez en la obra de Eco. Nosotros podemos decir que la sociedad de masas toma cuerpo, forma en la segunda mitad del siglo XX, como tal, como sociedad de masas, en términos de todo el proceso, digamos, fordista y de la sociedad industrial y de un capitalismo, digamos, que comenzaba, que deja de ser acumulación originaria. No obstante, las masas como tal, haciendo una digresión, aparecen históricamente en el siglo XVII y XVIII, específicamente en la Revolución Francesa, como masas políticas. Y en ese sentido, posteriormente en la configuración de los estados republicanos, las masas adquirirán un estatuto ya no administrativo, sino político, específicamente en términos de normatización, disciplinamiento y también administración. Es decir, pasamos de un proceso de estatalizar lo biológico,
de las masas a un proceso de estatalizar lo político de las masas, ¿no? Con ese antecedente podemos entender tal vez por qué la sociedad de masas toma mayor sentido, digamos, toma mayor protagonismo en la década del 60 o del 50, con todos los advenimientos tecnológicos como tal. Es decir, la tecnología viene a ser lo que decía Habermas, ¿no es cierto? Es decir, ideología. No fluye, por la tecnología no fluye la ideología, sino que la tecnología es ideología en sí mismo. En ese sentido, no podemos descartar, por un lado, la sociedad de masas, con los advenimientos tecnológicos en tanto máquinas deseantes y en tanto consumo, no podemos descartar de otro concepto tal vez importante en la obra de Eco, que es la industria cultural. Concepto que de hecho ya fue desarrollado en los 30 en el ámbito, digamos, de la Escuela de Frankfurt, especialmente con Adorno. Pero no podemos descartar, perdón, la industria cultural como parte constitutiva y como un dispositivo esencial del capitalismo cultural. Es decir, el capitalismo no es solo un modo de producción, ¿no es cierto?, sino también el capitalismo construye unos dispositivos culturales que lo acompañan. Caso concreto, el neobarroco, ¿no? Es un dispositivo de un capitalismo postindustrial, de sociedad de riesgo, como llama Ulrich, ¿no es cierto?, pero que de algún modo representa, digamos, esa tendencia de acompañamiento cultural, digamos, del modelo hegemónico. En ese sentido, ¿no es cierto?, la cultura de masas es un elemento bastante ambiguo dentro de la propuesta de Eco. Primero porque retoma todo un principio de aditamento de los medios de comunicación, especialmente los tradicionales, ¿no es cierto?, radio, prensa, televisión. Y segundo, también un aditamento de las formas también, digamos así, de gráficas y masivas, de editoriales, bestsellers y todo. Tal vez ahora sea mucho más palpable aquello, especialmente con todos los bestsellers que uno puede encontrar, ¿no es cierto?, desde 50 sombras de Grey, Harry Potter, Isabel Allende, ¿no es cierto?, es decir, está ahí como tal, digamos, ¿cierto?, es decir, la industria de masas. Pero ¿en qué medida, digamos, esto construye, digamos, sentido en relación de los consumidores como tal, ¿no? Quisiera topar un tema que quiero esquematizar del siguiente modo. Pasar a hablar de sociedad de masas a cultura de masas, ¿sí? La cultura de masas en Eco es una cultura que nos recuerda mucho el planteamiento bordiano de la doxa, es decir, del sentido común, ¿sí?, además de elevado a virtud, ¿no? ¿Por qué razón? Porque a la larga se están jugando siempre en símbolos de fácil universalidad, de fácil captación, se mueven siempre en grados de entorpecimiento de un proceso de conciencia histórica por el presente como tal, ¿no es cierto? Es decir, la cultura de masas es acrítica, es pasiva, pero sobre todo se mueve también en un ámbito de una economía política, si se quiere, del signo. Eco se adelanta un poco a Baudrillard en eso, ¿no es cierto? La economía política del signo se mueve en el ámbito de un proceso de oferta y demanda, más o menos jugar con esto. Si una de las cuestiones centrales del capital es la producción y la reproducción, Eco plantea que eso puede, por transferencia, mirarse en el ámbito de un proceso de ciframiento y desciframiento del mundo, es decir, ciframiento con producción y desciframiento con reproducción. Entonces va jugándose tal vez en ese ámbito, ¿cierto?, semiótico y de cultura de masas, ¿no? En ese sentido, también hay que entender cómo la cultura de masas va generando un principio, digamos, de estatus alrededor de lo mediático, a tal punto que los medios comienzan a construirse como instrumentos educativos de diversa índole, como tal. Es decir, va generando, por eso decimos que los medios educan. La pregunta sería, ¿los medios educan? ¿Sí? ¿Los medios entretienen? ¿La escuela educa o la escuela entretiene? Es decir, hay un debate, como digamos, interesante. En ese sentido, ¿no?, quiero topar otro aspecto importante que es correlato de este. Y es un poco la crítica que se ha hecho a la cultura de masas. Es una crítica que se ha hecho tal vez desde una mirada eminentemente elitista, pensando en la cultura de masas vinculada al ámbito de lo popular. En el caso de Eco también hay una reivindicación de lo popular, ¿no? Y esta idea de lo popular no solo en tanto el lugar que ocupa la dinámica de clase, sino en las producciones simbólicas, materiales, que lo popular va, en este caso, vindicando como tal las estrategias y las tácticas de resemantización que hace la cultura popular de las producciones, en este caso, de la élite. Por ejemplo,
ciertas generaciones latinoamericanas entre la década del 40 y el 70 no aprendieron a leer en la escuela sino en los aguanes con el cómic. Es decir, que el cómic sirvió como una instancia de mediación para ir generando un proceso educativo que la escuela, en cierto modo, no cumplía o era subsidiaria, digamos, de las dinámicas hegemónicas como tal. En ese horizonte, ¿no es cierto?, Eco apuntará que la cultura de masas, la sociedad de masas, es una forma, digamos, de pensamiento, de entretenimiento inducida por los sectores, digamos, hegemónicos y de élite. Yo había dicho que la propuesta de Eco era una propuesta de economía política también. En algún texto, en un artículo planteaba, quien posee los medios de producción posee los medios de comunicación. Entonces creo que ahí está, digamos, un poco aclarándose alrededor de eso, ¿no es cierto? Pero además, en este sentido, Eco hace una especie de introduce un nuevo, digamos, concepto para pensar la cultura, ¿no? Siempre la cultura ha estado, digamos, mirada desde un modo absolutamente taxonómico entre alta y baja cultura, ¿no? Es que es un tema que mucho Bakhtin le había, digamos, siempre motivado a escribir, ¿no es cierto? Eco introduce un nuevo tema que es la mid-cult, que es la cultura media. O sea, si nosotros miramos, la alta cultura está determinada por la dinámica de las élites y la baja cultura asumida como un ámbito de lo popular o del pueblo, la mid-cult o la cultura media está determinada por los medios de comunicación y que se caracteriza, digamos, por todo un grado de velocidad, de dinámica efímera, de ruptura absoluta, digamos, con los procesos históricos, ¿no es cierto?, como tal. Y que en suma es digamos, el debate alrededor del texto que nombraba Francisco, apocalípticos e integrados. ¿En dónde ubicarnos entre apocalípticos e integrados como tal? ¿No? Que es un texto de Eco que ha suscitado, digamos, tal vez algunos debates. Y es un texto tal vez que no estaría tal vez dentro de los otros textos que tiene, digamos, con mayor potencia como tal, ¿no? Todo esto de la cultura de masas quería pasar tal vez a engarzarla con un punto que también parece importante en la obra de Eco, que es la obra específicamente estética. Por ejemplo, en la historia de la belleza, Eco ya marca, digamos, una tendencia alrededor de pensar la belleza desde el medioevo hasta el mundo de la modernidad, pero con una categoría, ¿no? Y es una categoría interesante que introduce Eco también para pensar la cultura, que es la categoría de lo kitsch, ¿no? Parece importante, digamos, topar este tema porque engarza con todo un poco lo que estábamos hablando de cultura, ¿no es cierto?, de sociedad de masas, de cultura de masas, hacia el ámbito, digamos, del dispositivo concreto en función de medir los gustos, que nos recuerda tanto a Bourdieu, tal vez en la distinción. ¿Qué es lo kitsch? ¿Qué es lo naif? ¿Qué es el bueno o el mal gusto como tal? Sin duda alguna, para Eco, el kitsch se plantea, digamos, como una especie de mistificación vanguardista, es decir, una vanguardia artística, ¿no es cierto?, que adopta un nivel accesible a las masas, ¿no? Que ahí podemos entender tal vez con este ejemplo que voy a dar, sin duda alguna provocará ciertas cuitas, o lo que provoque, que es, por ejemplo, las pinturas de Guayasamín, ¿sí? Es decir, ahí uno puede entender, ¿no es cierto?, la pintura de Guayasamín un tanto una dinámica absolutamente kitsch. Es fácil acceso a las masas, pero además se supone vanguardista. De ahí que tengamos en la casa un cuadro de Guayasamín o un cuadro de los perritos jugando 40 o de la Última Cena, más o menos, ¿no es cierto? Entonces, lo kitsch va entendiéndose tal vez desde ese horizonte, pero además se caracteriza por un proceso de simplificación y de superficializar las manifestaciones artísticas para ampliar la entrada de las audiencias. Es decir, ahí entendemos tal vez la obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica de Benjamin, como la obra de arte pierde su carácter aurático, trascendente, y más bien se la plantea como una posibilidad de ampliación superflua alrededor de que las audiencias puedan, en este caso, imbricarse como tal, ¿no? De ese modo, ¿qué ocurre? Ocurre un proceso bastante interesante, que es que el consumidor, ¿no?, cree que ha accedido a grados de cultura como tal, y por tanto el kitsch cumple una función absolutamente tranquilizadora. Y de ese modo el consumidor deja de ser crítico, deja de ser cuestionador alrededor, digamos, de las inquietudes de la estética o de la social, ¿no? Es decir, el kitsch busca un efecto inmediato, busca un efecto fácil, apela a lugares comunes, ¿sí? Apela a lugares comunes, sean estas en palabras o sean en imágenes, pero que además tienen reconocida efectividad como tal.
De esta forma, un poco, el kitsch apela a la instancia de la redundancia como tal, ese como su único recurso, digamos, tal vez, digamos, estéticas. Por eso con Eco podríamos decir que las formas estéticas son las formas estéticas de las clases dominantes bajo la idea del canon, que en un momento se distancian y que en un momento pueden unirse como tal. Finalmente, un poco para ya cerrar, digamos, esta pequeña conversación alrededor de Eco, quisiera decir que tal vez Eco es tal vez el último de los enciclopedistas contemporáneos como tal, ¿no? Es un semiólogo absolutamente transgresor en los espacios de la filosofía. Por ejemplo, Kant y el ornitorrinco. Tienen chance de leer alguna visita, sería interesante que se den un rodeo, ¿no es cierto?, en el ámbito de lo cotidiano, en las novelas, ¿no es cierto?, es decir, esta posibilidad de inclusión de hipertextos con Baudolino, por ejemplo, que no es nueva tampoco, ¿no? Es decir, ya Cortázar en los 60 hizo fantasmas contra los fantasmas contra los vampiros transnacionales, pero es interesante como tal. El cuerpo en la historia de la belleza, en suma yo podría decir que Eco representa toda una especie de episteme, de un entrecruzamiento de varios saberes, de varias mentalidades, varios sentidos, ¿no es cierto?, de una época, especialmente en el delirio de la posguerra, en la irracionalidad racional de la modernidad y sobre todo vinculado al ámbito de un proceso en eco de unas narrativas, para no decir posmodernas, sobremodernas en este caso. Les agradezco. Muchas gracias. Bueno, finalmente tiene la palabra José Enrique Finol, que es licenciado en Letras por la Universidad de Zulia, Venezuela, doctor en Ciencias de la Información y de la Comunicación por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de Francia, con postdoctorado en Semiótica y Antropología por la Universidad de Indiana, autor de varios libros como Semiótica, Comunicación y Cultura, Mito y Cultura Guajira, El neoanalfabetismo y de reciente publicación La corposfera antroposemiótica de las cartografías del cuerpo, así como de más de 100 publicaciones arbitradas. Ha sido profesor en la Universidad de Zulia, donde en 1984 fundó la revista Opción, y en 1997 el Laboratorio de Investigaciones Semióticas y Antropológicas. Fue presidente de la Fundación Museo de Arte Contemporáneo de Zulia, de la Asociación Venezolana de Semiótica y de la Federación Latinoamericana de Semiótica, y es actualmente vicepresidente de la Asociación Internacional de Semiótica. Recibió un doctorado honoris causa en la Universidad de Zulia en 2009 y ha sido investigador Prometeo. Actualmente es el representante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y la Comunicación. Sin más preámbulo, le cedo la palabra. Muy buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí. Realmente me siento muy feliz de esta oportunidad y agradezco a CIESPAL habernos invitado y hacer este homenaje, este reconocimiento a un hombre que nunca muere, que no ha muerto y que no morirá, porque la obra de Eco y lo que nos ha aportado para el conocimiento del mundo que nos rodea es una herencia que hace que a través del tiempo Umberto Eco permanezca vivo. Y creo que eso es la visión que deberíamos tener de Umberto Eco y de toda la obra que nos ha legado. A mí me toca personalmente, porque Eco fue uno de los responsables que haya yo dedicado más de 40 años de mi vida a la investigación y a los estudios de los fenómenos semióticos contemporáneos, de manera que siento con él una deuda muy especial, ¿no? Quiero aprovechar para agradecer en nombre de la Asociación Internacional de Semiótica a CIESPAL por este homenaje, porque Umberto Eco fue, como muchos de ustedes sabrán, fundador de la Asociación Internacional de Semiótica y fue muchísimos años presidente de ella y también presidente honorario. Pues en mi condición actual de vicepresidente de esa asociación internacional me siento pues en la obligación de agradecer a CIESPAL este reconocimiento, este disfrute, este goce, este homenaje con la obra de Umberto Eco, a quien tuve el privilegio de conocer en 1975, cuando yo tenía 25 años
de edad, y por eso digo que el conocimiento de Umberto Eco en el Centro Internacional de Semiótica de la Universidad de Urbino en Italia en esa fecha fue para mí un cambio extraordinario en mi vida, y fue lo que digamos me decidió finalmente a entrar a esta profesión de semiólogo, de semiótico, que una vez un compañero en mi universidad, cuando me fui a estudiar a París semiótica, me decía: ¿por qué vas a estudiar semiótica? La semiótica es pan para hoy y hambre para mañana. Recientemente me escribió para reconocer cuán equivocado estaba. Tengo pues algunas anécdotas que contar de Umberto Eco, pero quisiera homenajearlo más bien hablando de su obra, de dos hitos de su obra que creo que son aportes fundamentales para lo que la semiótica es hoy día. En 1994 Umberto estuvo en Maracaibo para dar unas conferencias en Venezuela, y tuve el privilegio de poder presentarlo y discutir es demasiado decir, aprender de sus propuestas sobre lo que son los límites de la interpretación, que me parece que es uno de los capítulos más interesantes y extraordinarios de la obra de Umberto Eco. Entonces, por eso en esta charla he preferido, digamos, limitar mi intervención a dos aspectos específicos, puesto que hablar de la obra de Eco nos llevaría demasiado tiempo, ¿no? Umberto era el hombre que podía decir definiciones de la semiótica como esta que ven aquí. La semiótica se ocupa de cualquier cosa que pueda considerarse como signo. Esa cualquier otra cosa no debe necesariamente existir, y en ese sentido la semiótica es en principio la disciplina que estudia todo lo que puede usarse para mentir. Esta cita me parece que revela ese espíritu de ruptura, de reto, ese espíritu con el que Eco abordaba los fenómenos semióticos y de la comunicación. Va más adelante a hacer otras definiciones, digamos, mucho más técnicas, pero evidencia para mí esta visión en la que el reto al lector, el reto al texto, el reto al autor están siempre presentes, ¿no? Sería muy largo pues hablar de toda la obra de Umberto Eco, porque cualquiera de las escuelas, tendencias en las que podamos pensar dentro de la semiótica, en los distintos ámbitos en las que ésta se ocupa de los fenómenos de significación y de comunicación, el nombre de Eco está de una manera u otra presente, y estará por muchísimos y muchísimos años más, ¿no? Así que pues hemos elegido de esa vasta obra dos aspectos fundamentales. Voy a referirme fundamentalmente al Tratado de Semiótica General de 1976, y de ahí voy a dar un gran salto al libro de 1990, Los límites de la interpretación. Creo que si quisiésemos abordar los aportes extraordinarios de Umberto Eco en el campo de la semiótica, estos dos extremos nos darían como una suerte de límites, de fronteras, de umbrales, en los cuales el tránsito sería una aventura extraordinaria para aprender a ver la realidad en su dimensión significativa. Voy a hablar pues del Tratado de Semiótica General, que él definía como una teoría semiótica general capaz de explicar toda clase toda clase de casos de función semiótica desde el punto de vista de sistemas subyacentes relacionados por uno o más códigos. Así, Eco nos va a plantear la problemática de la semiótica de la significación y de la semiótica de la comunicación. La semiótica de la significación está muy vinculada al nombre de Greimas. Greimas define la semiótica como el estudio de los procesos de significación. En la perspectiva de Umberto Eco, en la que integra esa visión con la visión de Peirce, como voy a explicar más adelante, él propone una semiótica también de la comunicación y una semiótica de la cultura, como Christian nos asomaba en su intervención, ¿verdad? En el tratado, Umberto Eco hizo 5 planteamientos capitales
para lo que en los años 60 y 70 era la formación teórica de una semiótica que quería ir más allá de las profecías de Saussure y que apenas comenzaba a conocer los aportes de Peirce. Esas tesis son, las voy a explicar brevemente, a recordar brevemente, son las tesis de los umbrales, la tesis de la cultura como comunicación, la teoría de los códigos, la teoría de la producción de signos y la tesis del estructuralismo metodológico opuesto al estructuralismo metodológico, ¿no? Yo creo que el Tratado de Semiótica General de Umberto Eco, aparte del conocimiento y de la sistematización que hace, tiene un mérito extraordinario, o dos. El primer mérito fue sistematizar, con todas las deficiencias que podamos decir, sistematizar una teoría semiótica que superara los procesos en que la semiótica aparecía como una moda. En los años 60 y 70, en la moda del estructuralismo, que era también la moda de la semiología, en la que todos queríamos ser semiólogos, en la que los lingüistas abandonaban el campo para hacerse semiólogos, esa moda que tarde o temprano iba a pasar, transitó para la semiótica exitosamente, en buena parte gracias al Tratado de Semiótica General. Y en segundo lugar, permitió que la semiótica se independizara de la lingüística. En 1998, si mal no recuerdo, en el quinto Congreso Latinoamericano de Semiótica en Buenos Aires, Umberto Eco, el gran semiótico latinoamericano, lamentablemente fallecido, pero vivo a través de su obra, decía en ese congreso que a estas alturas la semiótica era una disciplina madura, que había logrado desprenderse de la moda, pero también de las ataduras de la lingüística, en particularmente porque la semiótica, lo que se llamó la semiología, encontraba sus primeras fuentes de nacimiento en la herencia saussuriana, que era una herencia de 2 paginitas en el libro del curso de Lingüística General, y todas esas escuelas europeas y que buena parte de la Escuela Latinoamericana de Semiótica estaba anclada allí. Apenas empezábamos a conocer la obra extraordinaria de Peirce. Entonces, Eco comienza a hablar por tratar de situar cuáles son los dominios de la semiótica, y para eso establece 2 umbrales, el umbral superior, el umbral inferior. En el umbral inferior él dice que están el universo de las señales físicas, y hace esta afirmación que él luego va a corregir. Dice: indudablemente hay que excluir de las competencias de la semiótica los fenómenos genéticos y neurofisiológicos, la circulación de la sangre y la actividad de los pulmones. Es decir, Eco excluye el mundo de las señales como parte de los territorios propios de la semiótica. En unas conferencias que dio en Cambridge en 1990, él corrige esa afirmación. Después que asiste a un congreso científico de inmunología, los inmunólogos, los especialistas en el comportamiento de ese límite, de ese umbral inferior que es la comunicación celular, química, etcétera, Eco comienza a entender que también a ese nivel hay fenómenos de codificación y decodificación, y por lo tanto de ciertas formas que aún no comprendemos muy bien, de interpretación. Y por eso dice, cuando da estas conferencias en Cambridge, dice: hoy tengo la certitud de que no puedo, por lo tanto, negar a priori esta posibilidad, la posibilidad de ese otro mundo que no hemos conocido todavía bien, pero que hoy la zoosemiótica comienza a estudiar. Eco le hace aquí también una suerte de concesión a su querido amigo Thomas Sebeok, el gran semiótico norteamericano. Entonces, allí este umbral inferior empieza a cambiar de dimensión unos 20 años después de haber escrito el Tratado de Semiótica General. El umbral superior, ¿verdad?, en esos territorios de la semiótica sería, por supuesto, la cultura como expresión de convenciones sociales, la producción de objetos,
las relaciones de parentesco, el intercambio de bienes económicos, etcétera, etcétera. La segunda tesis es la tesis de la cultura como comunicación. Y él plantea aquí la necesidad de que la semiótica estudie la cultura, incluso antes que Yuri Lotman, que, como muchos de ustedes sabrán, crea en el gran semiótico ruso de la escuela de Tartu, crea ese concepto extraordinario que se llama la semiosfera. Por supuesto, son dos visiones absolutamente diferentes, pero Eco tiene el mérito de haber anunciado antes esa vinculación de la semiótica con dos procesos que él asocia, el de la comunicación y el de la cultura. En la tesis de la cultura-comunicación se basa Eco en dos propuestas, una propuesta extrema y una más moderada, y dice, la primera propuesta extrema dice, la cultura por entero debe estudiarse como un fenómeno semiótico. Tesis radical que a menudo se expresa como la cultura es solo comunicación, o la cultura no es otra cosa que un sistema de significaciones estructuradas. La otra tesis es, todos los aspectos de la cultura pueden estudiarse como contenidos de una actividad semiótica. Por esa vía, a partir de esa reflexión, Eco va a formular su conocida tesis, la semiótica estudia los procesos culturales como procesos de comunicación. Y, tal como señalaba Cristian, en esos procesos de comunicación, el fenómeno o el proceso básico fundamental son los procesos de significación, que es a los que Greimas rescata en su definición de cultura. Y dirá luego Eco, las leyes de la comunicación son las leyes de la cultura. La cultura puede ser enteramente estudiada bajo un punto de vista semiótico, y la semiótica es una disciplina que debe y puede ocuparse de toda la cultura, de todas las culturas. Entonces agrega, la semiótica estudia los procesos culturales como procesos de comunicación, tiende a demostrar que bajo los procesos culturales hay unos sistemas. La dialéctica entre sistema y proceso nos lleva a afirmar la dialéctica entre código y mensaje. De allí Eco va a postular que la semiótica, cito, es una teoría general de la cultura. La semiótica es, pues, una teoría general de la cultura. Y, en consecuencia con ese razonamiento, va a definir al significado como una unidad cultural. Creo que esta es una definición muy novedosa que hoy día, desde quienes cultivamos la teoría semiótica de la cultura, encontramos una fuente extraordinaria. La tercera tesis es la teoría de los códigos, de la dialéctica código-mensaje, y dice que aquí Eco retoma la vieja distinción de Saussure entre sistema y proceso, que en el caso de la lingüística, Saussure pues era lingüista, se expresa en la relación lengua y habla, y que Eco traduce a la relación código-mensaje. La semiótica debería desarrollar los conceptos y las técnicas de análisis necesarias para reconstruir el modelo del código a partir de sus ocurrencias. Así pues, los mensajes, dice Eco, serían elaboraciones hechas gracias a las operaciones de selección y combinación de las cuales hablaba Jacobson, operaciones proyectadas sobre los dos componentes del código, el repertorio de unidades y el conjunto de normas. Todo código está compuesto en su base por un repertorio de unidades y por un conjunto de normas, y el usuario proyecta una operación de selección sobre uno y combina esas unidades que ha seleccionado siguiendo las normas de ese mismo código. La tercera tesis es una teoría de la producción de signos. Allí Eco señala, cada uno de los procesos de comunicación parece subsistir solo porque debajo de ellos se establece un sistema de significación. La producción de signos estaría pues regida por códigos. Si bien hoy día en semiótica utilizamos relativamente poco el concepto de código, sigue siendo un instrumento que nos permite comprender cómo funciona un determinado mensaje, porque analizando los mensajes somos capaces de reconstruir el código que allí subyace. La quinta tesis de la
que estructura, en mi opinión, el famoso Tratado de Semiótica General, es la tesis del estructuralismo metodológico, en la que Umberto Eco distingue claramente en esa inicial tendencia del estructuralismo a proponer una suerte de estructuralismo ontológico. Es decir, las estructuras serían parte de la realidad, es una realidad la que está estructurada, mientras que Eco va a proponer que la estructura es un concepto, un modelo que utilizamos para hacer inteligible la realidad, para hacerla comprensible, no solo para hacerla inteligible para mí como investigador que estudio un objeto determinado, sino también para que ese modelo permita construir una inteligibilidad para aquel o para aquellos a quienes voy a proponer una interpretación, una explicación de ese fenómeno que estoy estudiando, ¿verdad? Solo para recordar, el estructuralismo, que fue un movimiento epistemológico, teórico y metodológico que fue transversal a todas las ciencias, no solo humanas y sociales, sino también a las ciencias naturales, se caracterizaba por estos 5 principios que hoy a menudo encontramos en esas presuntas tendencias novedosas como las tendencias que hablan de la totalidad, etcétera, unas tendencias que ya el estructuralismo había explicado a través del principio de totalidad, el principio de las relaciones, el principio de transformación, de interdependencia y de autorregulación, que estaban un poco sembradas en Saussure, por supuesto también antes en Marx, pero Saussure es quien las sistematiza sin ni siquiera usar el término, la palabra estructura. Él, naturalmente, Saussure lo aplica, aplica estos conceptos y estas operaciones a la lengua, porque era un lingüista, naturalmente, ¿no? Si bien Eco pues creció intelectualmente en esa oleada incontenible del estructuralismo, creo que la formación filosófica de Umberto Eco le permitió tomar una distancia crítica y creativa frente al estructuralismo, pero también una apertura crítica y creativa frente a la semiótica persiana. Cuando Umberto Eco estuvo en Maracaibo, yo le pregunté, mire, ¿cómo ve usted este enfrentamiento entre las escuelas europeas que se alimentan en las teorías de Saussure y las escuelas persianas que intentan ignorar, incluso calificándola de teorías semiológicas despectivamente, el aporte de las escuelas europeas basadas en esas famosas 2-3 páginas de Saussure, donde habla de semiología, el resto hablará de lingüística. Y él decía, bueno, en mi obra he tratado de encontrar la articulación en esas teorías de esas 2 grandes escuelas, porque estoy convencido de que más son las semejanzas que las diferencias. Esto era posible hacerlo en un hombre de la cultura enciclopédica de Eco, que era capaz de conocer a profundidad no solo a los más importantes semiólogos de tendencia estructuralista de origen europeo, saussuriano, sino también conocer a profundidad la obra de Peirce que apenas estaba descubriendo para el mundo semiótico. La obra de Peirce es una gran obra en materia de semiótica. Eliseo Verón decía, en realidad el verdadero fundador de la semiótica no es Saussure, es Peirce. El otro extremo del cual quiero hablar, pues la segunda parte es lo que tiene que ver con la interpretación. Porque Eco se dio cuenta de que uno de los fenómenos capitales, esenciales, determinantes en cualquier definición de la semiótica, en cualquier definición y estudio de los procesos de comunicación y de los procesos culturales, tiene como base la interpretación. Por supuesto, el estudio de la interpretación es muy viejo, la hermenéutica es tan antigua, la semiótica también es muy antigua, solo que como tal la hemos venido conociendo y desarrollando más en estos tiempos. Pero Eco se dio cuenta que si no
conocíamos y determinábamos cómo funciona la interpretación, cuáles eran sus límites y fronteras, no seríamos capaces de desarrollar una teoría semiótica sistemática, coherente, razonada, construida sobre conceptos y teorías que permitieran acotar cuáles son las significaciones posibles de un objeto semiótico determinado. Al final de cuentas, cualquiera que sea el proceso cultural que estudiemos, un rito, una obra de teatro, un mito, cualquiera que sea, la finalidad fundamental es construir una interpretación. Siempre digo a mis estudiantes, la semiótica le interesa saber qué significa un objeto determinado, una película, una novela, un rito, un gesto. Pero la semiótica no se detiene allí. El verdadero fundamento de la semiótica no es saber qué significa un objeto semiótico. El verdadero objeto es determinar cómo ese objeto significa lo que creemos que significa. Descubrir el cómo, los mecanismos mediante los cuales una significación se construye para poder significar. Y en el meollo, en el centro de esas operaciones y de esos problemas, está siempre un problema de interpretación. Por eso, Eco escribe ese libro extraordinario que se llama Los límites de la interpretación. Fíjense, los límites de la interpretación y los umbrales de la semiótica. Dos términos que están conectados. Y por eso me pareció que al conversar con ustedes esta noche, me parecía interesante asociar estos límites con aquellos umbrales. Entonces, en esta obra pues comienza a retomar, Umberto Eco comienza a retomar en esa obra y en una serie de conferencias y en otros trabajos sobre subinterpretación y sobreinterpretación, comienza por retomar la propuesta de la intentio autoris, la intentio operis y la intentio lectoris, los derechos del autor, del texto y del lector. Y Eco, en contra de la visión de la vieja hermenéutica tradicional, la visión, por ejemplo, de San Agustín y de las primeras teorías hermenéuticas que vinculaban la interpretación de un texto a la intención del autor, y un texto era interpretado correctamente siempre y cuando reflejara la intención de quien lo escribió. En contra de eso, Eco va a reivindicar los derechos del texto. Y va a decir, tengo la impresión, y él reconoce que incluso por culpa de él, dice, tengo la impresión de que en las últimas décadas los derechos de los intérpretes, de los lectores, han sido sobreenfatizados. La noción de semiosis ilimitada, Peirce, no conduce a la conclusión de que la interpretación no tiene criterios. El texto interpretado impone algunas limitaciones a sus intérpretes. Los límites de la interpretación coinciden con los derechos del texto, lo que no significa con los derechos de su autor, puesto que hay textos que ni siquiera conocemos su autor, mucho menos podemos saber sus intenciones. Esto creo que me parece importante porque comienza a responder al tema del libro, los límites de la interpretación. La iniciativa del lector, dice Umberto Eco, consiste en emitir una conjetura sobre la intentio operis, sobre el texto. El conjunto del texto, tomado como un todo orgánico, debe aprobar esta conjetura interpretativa. Pero esto no significa, por supuesto, sobre un texto sea necesario emitir una sola interpretación o una sola conjetura. Esas conjeturas son en principio infinitas, pero al final deben ser probadas sobre la coherencia textual, la cual desaprobará las conjeturas azarosas. Fíjense, aquí Umberto Eco está hablando del texto, todavía no ha hablado del contexto, ni del cotexto. Y podría causarnos la impresión de que Umberto Eco está hablando del análisis solo del texto, y sabemos que
esto no es viable y que el texto es solo un componente de los muchos elementos que tenemos que tomar en cuenta cuando estamos en procesos de análisis, descripción y luego interpretación. A pesar de reconocer los derechos del texto, Eco también reconocerá que en la construcción de hipótesis interpretativas no es posible, cito, hacer abstracción del receptor del mensaje y que, cito, el mensaje no puede tener sentido sino interpretado en función de una situación dada. Así, las variables contextuales y situacionales acotan efectivamente el significado de un mensaje, descartan las interpretaciones aberrantes y hacen factible la interpretación viable o el sentido privilegiado. Aquí llego a la tercera parte y última de mi exposición, en la que no quiero dejar de lado pues lo que ya en cierta forma Francisco también mencionó en su intervención, que es el carácter militante comprometido de Umberto Eco. Sin ser un panfletario, Umberto Eco fue un científico activamente comprometido con su tiempo. Varios de sus escritos expresan su militante compromiso con lo humano y con los problemas de la comunicación, la política, la literatura, con la libertad y con su estancia en el mundo. Y con estas palabras quisiera rendirle homenaje al Eco persona, al Eco hombre en el mundo, para el mundo, siendo protagonista del mundo. Y no solo homenaje a su maravillosa obra. En ese artículo que se llama para una guerra semiológica, para una guerrilla semiológica, Eco expresa un compromiso con el conocimiento, pero también con la política y la vida. Allí habla de los medios de comunicación y algunas de esas ideas en ese artículo están ya en esta novela que Francisco comentaba. Y ese compromiso en ese artículo para mí recuerda una vieja lectura de mis años 20, que era aquel librito de Pierre Giraud llamado La semiología, donde Pierre Giraud decía: esta conciencia semiológica, esta conciencia de los signos, esta conciencia de los procesos de significación y de comunicación podrá convertirse en el futuro, esta conciencia semiológica, en la principal garantía de nuestra libertad. Y ayer yo decía en una charla con unos compañeros del Cordicom, les decía que somos seres semióticos por naturaleza, que una de las definiciones del ser humano es que somos un ser semiótico. Desde cuando somos concebidos, estamos en un proceso de interpretar los signos que nos llegan y los que emitimos desde cuando estamos en el vientre materno. Desde cuando nos levantamos empezamos a interpretar las nubes y saber si va a llover o no, si va a ser frío o no. Incluso cuando dormimos estamos construyendo esos sueños que Eco llama escritura onírica. Entonces somos seres semióticos o semiológicos por naturaleza, y en esa conciencia semiológica y en esa capacidad de reflexionar sobre nuestras conductas comunicativas en lo individual, personal, colectivo, en los medios, etcétera, etcétera, podría radicar pues nuestra libertad. El universo de la comunicación tecnológica, dice Eco, sería entonces atravesado por grupos de guerrilleros de la comunicación que reintroducirían una dimensión crítica en la recepción pasiva. Frente a la divinidad anómica de la comunicación tecnológica, nuestra respuesta bien podría ser: hágase nuestra voluntad, no la tuya. Y esa conciencia tiene la práctica principal para Eco en los libros. He conocido pocas personas que amen tanto los libros como Umberto Eco. Los libros, decía, no son para ser creídos, sino para ser sometidos a indagación. Cuando revisamos un libro no debemos preguntarnos qué dice,
sino qué significa. Muchas gracias.